Hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Emanuel Olivar, soy ingeniero de aplicaciones en Multion Consulting y el día de hoy aprenderán acerca de cómo desarrollar e iniciarse en los algoritmos de inteligencia artificial haciendo uso de MATLAB. En esta presentación hablaremos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. También charlaremos acerca de las herramientas esenciales que permiten desarrollar este tipo de algoritmos de forma rápida. Todo esto lo vamos a aplicar a un ejemplo del mundo real utilizando una señal de un electrocardiograma. Muy bien, este es el contenido de nuestra presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos rápidamente de qué es la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, sus diferencias y algunos recursos que ustedes tienen disponibles. Empecemos con la introducción. Siempre se ha pensado que MATLAB y Simulink y las herramientas de MathWorks se centran en las áreas de ingeniería y ciencias, pero últimamente también tenemos un gran desarrollo en las áreas de Deep Learning e inteligencia artificial. Todas las aplicaciones que ustedes ven aquí son herramientas en las cuales pueden aplicar todos los conceptos de Deep Learning, Machine Learning e inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden realizar utilizando las herramientas? Aquí tiene un ejemplo de la Universidad de Twente que desarrolló un dispositivo que escanea el tejido de la mano y produce visualizaciones en realidad aumentada. Se utilizó Deep Learning después para poder hacer la clasificación del flujo sanguíneo que se muestra en estas imágenes. Al final se obtuvo un dispositivo que es mucho más económico que los dispositivos convencionales con los que hacen este tipo de análisis y se puede utilizar en su casa. Por otra parte, tenemos al Centro Alemán de Investigación del Cáncer, que aplicó aprendizaje profundo a datos de imágenes para clasificar el tejido tumoral en normal y anormal. Pero no solamente hay aplicaciones en la academia, también hay aplicaciones en la industria. Aquí hay unas cuantas de ellas. Tenemos a Airbus, que utiliza procesamiento de imágenes y deep learning para detectar de forma automática defectos que hay en sus partes. Tenemos a BMW, que con un conjunto de sensores y datos desarrolló un algoritmo de machine learning que permite detectar si hay sobreviraje en el automóvil. Y finalmente tenemos a Shell, que ha desarrollado algoritmos de detección de eventos sísmicos a partir de inteligencia artificial y procesamiento de señales. Muy bien. Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es el origen del aprendizaje automático. De forma genérica, la inteligencia artificial se va a referir a cualquier algoritmo que imite la inteligencia humana, como el razonamiento basado en conocimientos programados o el reconocimiento de objetos de imágenes o escenas. La inteligencia artificial comenzó en la década de los 50 con sistemas basados en reglas. Después le sigue el aprendizaje automático. El aprendizaje automático se vuelve popular en los años 80 tratando de superar las limitaciones que había con la inteligencia basada en reglas. Este tipo de algoritmos aplican métodos estadísticos a un conjunto de datos para tener o para aprender y generar un modelo predictivo que me permita predecir comportamientos de datos distintos o de datos con los cuales yo no obtuve el modelo. Y finalmente tenemos el aprendizaje profundo. Como pueden ver, este es un subcampo del aprendizaje automático, el cual utiliza redes neuronales con muchas capas para poder crear este algoritmo de predicción. Uno de los reclamos que tiene en este momento el Deep Learning es que no podemos interpretarlo directamente. Y esto se debe a que él aprende directamente de los datos con los que estamos trabajando. Y esencialmente los algoritmos de inteligencia artificial están desarrollados para modelar sistemas dinámicos. Hablemos entonces del Machine Learning. El Machine Learning emplea dos tipos de técnicas para poder entrenar el modelo. La primera de ellas es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado va a permitir desarrollar algoritmos de regresión y algoritmos de clasificación. Los algoritmos de regresión generan una relación entre variables, mientras que los algoritmos de clasificación permiten obtener salidas en forma de clases o de variables discretas. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado puede aplicarse en grupos de datos de los cuales necesitamos saber su comportamiento intrínseco.
Entonces nos va a permitir crear grupos de datos a partir de los mismos. Entre los ejemplos que tenemos de Machine Learning, particular para el aprendizaje supervisado y la regresión, podemos generar, como les decía, variables que se relacionan entre sí. En este caso tienen el consumo eléctrico diario de una ciudad en la parte roja, mientras que en la parte azul tienen el resultado de haber entrenado una red neuronal para predecir el consumo. En cuanto a la clasificación, podemos cambiar un poco el enfoque. En este caso, imaginen que tomamos datos de un teléfono celular y queremos saber qué es lo que está haciendo la persona que tiene este teléfono. Esta persona tal vez podría estar caminando, subiendo escaleras, estar sentado, solamente de pie o recostado. Nosotros colocamos los datos nuevos y el algoritmo nos diría cuál es la actividad que está desarrollando la persona. Y finalmente, para los ejemplos de agrupación, podemos tener datos como los que ven aquí. Tal y como están, no puedo entender mucho acerca de el comportamiento de los datos, pero si utilizo un algoritmo de agrupación, podría sin ningún problema clasificar y agrupar estos datos en diferentes grupos. En este caso están en forma de color. ¿Ok? Ahora, tenemos diferentes algoritmos. Todos los que ven aquí son los algoritmos que podemos utilizar. Algoritmos de regresión, de clasificación y de agrupación. Si se dan cuenta, tenemos un conjunto en particular que son las redes neuronales o deep learning. Esto no quiere decir que solamente es una técnica o solamente es un algoritmo. Son muchos algoritmos que entran en este subcampo de el machine learning. Además de este tipo de aprendizajes, también existe otro más que es el aprendizaje por refuerzo, el cual no vamos a tocar el día de hoy, pero ustedes pueden ingresar al curso a su propio ritmo que tiene disponible MathWorks para ustedes de forma gratuita, enfocado en el aprendizaje por refuerzo. Muy bien. El día de hoy, en los ejemplos que veremos, vamos a estar trabajando con colecciones de datos y vamos a hacer aprendizaje supervisado. Los datos deben de ser conocidos en este caso y etiquetados correctamente. Si hablamos del caso de la persona que está cargando su teléfono celular y queremos saber qué actividad tiene, bueno, lo que hicimos fue tomar los datos de la actividad que estaba realizando la persona en ese momento y etiquetarlos de forma correcta. ¿Esto para qué? Para poder entrenar nuestro algoritmo y que pueda validar los datos que le estamos entregando. Y entonces, para crear nuestro modelo, vamos a necesitar un grupo de datos que le vamos a llamar datos para entrenar el modelo que queremos obtener. Y por otra parte, vamos a tener datos o un conjunto de un subconjunto de este conjunto que tenemos más grande para comprobar el modelo que hemos entrenado. ¿Ok? ¿Qué tipo de datos pueden utilizar con Machine Learning? Se preguntarán. Bien, pueden utilizar imágenes, datos numéricos, señales, texto y en muchos casos resulta conveniente tenerlo en formato de tablas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Para poder trabajar con algoritmos de inteligencia artificial, vamos a tener este flujo de trabajo o esta forma. Vamos a preparar los datos, vamos a limpiarlos, vamos a tal vez obtener más datos y a eliminar los datos que nosotros, por conocimiento del dominio que estamos trabajando, sabemos que tal vez están fuera de los datos típicos. Después vamos a obtener un modelo de inteligencia artificial, lo vamos a entrenar, tal vez si lo tengo desarrollado en otra plataforma, puedo hacer interoperabilidad con él. El paso siguiente sería simularlo y probarlo para finalmente hacer despliegue en algún sistema embebido, en un sistema empresarial o en la nube. Em, los algoritmos de Machine Learning tienen este pequeño inconveniente que es necesario realizar iteraciones y ajustes para obtener un mejor modelo. ¿Por qué puede resultar inconveniente? Bueno, sobre todo por los tiempos en los cuales vamos a tener que entrenar nuestro modelo, que pueden consumir bastante tiempo o bastantes recursos de nuestro equipo de cómputo. Una vez dicho esto, hablemos de los ejemplos que vamos a trabajar el día de hoy. El ejemplo es un ejemplo sencillo, como les decía. Es un ejemplo basado en datos de un electrocardiógrafo. Después tengo señales que son anormales o normales y mi objetivo es obtener el modelo del centro. El primer paso lo vamos a hacer con la señal como tal, la cual se caracteriza por la llamada onda QRS, que representa la contracción ventricular que empuja la sangre hacia las arterias del cuerpo.
Esta señal corresponde a un fuerte estímulo eléctrico emitido por el nódulo sinusal para provocar la contracción principal de los músculos del corazón. Le sigue la onda T, que es menos profunda, como lo pueden ver, y esto reinicia el ciclo. Para trabajar con esta señal vamos a utilizar algunas características básicas. No somos expertos tal vez en ese tipo de señales, pero podemos empezar a trabajar con ellas. Y nuestro segundo ejemplo va a ser transformar estas señales para poder hacer deep learning aplicado a imágenes. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a clasificar la señal de latidos del corazón en normal y anormal mediante nuestro algoritmo de Machine Learning. Para eso, vayamos a MATLAB. Muy bien, para este algoritmo y para esta primera explicación vamos a trabajar con un LiveScript. El LiveScript me va a permitir agregar títulos, subtítulos, imágenes, tabla de contenido y ecuaciones dependiendo de lo que yo necesite. ¿Cómo vamos a trabajar en este momento? Bueno, vamos a preparar los datos para entrenar el modelo, después entrenaremos y probaremos el modelo y finalmente les voy a dar algunos pasos extra que están disponibles por ahí. Muy bien, para esto vamos a cargar primero los datos, voy a ver las señales, las primeras 5, asimismo como sus etiquetas, y al final voy a ver un pequeño resumen de la cantidad de etiquetas que tengo en los datos. Para esto vamos a dar clic en la barra de color azul que tengo a la izquierda en mi LiveScript. Hecho esto, como pueden ver, se va a ejecutar y si ven del lado izquierdo tengo mi workspace donde están mis señales, son 5788. Ahora, para poder tener una mejor idea de qué estamos representando, voy a dar doble clic en la variable de señales. Como se pueden dar cuenta, es un tipo de variable celda en donde dentro de cada una de estos valores se encuentra la lista de valores que representan a la señal. Entonces, vean que tengo 5788 señales que internamente contienen entre 9000 y 18000 valores. Para hacer más sencilla la visualización y saber cómo están distribuidas estas señales, hemos creado una función previamente con las herramientas de automatización que tiene disponibles MATLAB para que puedan visualizar este histograma. Ejecutamos nuevamente de la misma manera y vemos que tenemos señales disponibles, ¿ok? La mayoría de ellas se encuentran sobre las 9000 muestras, algunas sobre las 18000 y entre ellas hay bastantes señales más. Entonces, lo primero que voy a hacer es una pequeña visualización de las señales que tengo disponibles. En este caso tengo una señal normal y una señal anormal. Como les decía, no soy un experto en esta situación, entonces no tengo muy mucho entendimiento acerca de qué representa cada una de las señales. Lo que voy a hacer primero para poder trabajar con mis señales es quedarme con un rango tal y como lo tenía aquí. Quiero que todas mis señales me queden en el 9000 para que sea más fácil trabajar con ellas. Lo que voy a hacer es eliminar todas las que sean menores y solamente me voy a quedar con las que sean de tamaño 9000 o más grandes. Una vez que me quedo con ellas, lo que voy a hacer es, si son 9000 muestras, y tengo algunas otras más, las voy a eliminar, pero si tengo señales que son el doble del tamaño, las voy a partir en dos para poder trabajar con ellas. Y esto lo voy a hacer de la misma manera con esta pequeña función que hemos trabajado previamente y que hicimos de la misma forma que con la función del histograma. Se ejecuta, si se dan cuenta ahora son 5655 señales y puedo volver a ejecutar esta sección de aquí, este código que tengo acá para que vean que ahora todas caen sobre el valor de 9000 valores internos. Lo que voy a hacer es extraer algunas características. Para esto voy a usar mis conocimientos básicos de estadística, como la media, la desviación estándar y un par de valores estadísticos más, y los voy a etiquetar en su lugar para al final poder ver en cada una de ellas un pequeño histograma. La idea general de estas señales que yo tengo disponibles es que las características que tengo, que también pueden ser llamados predictores, se encuentren alejados los valores de ellas en general. Voy a ejecutar esta sección para que puedan ver cada uno de los histogramas. Si se dan cuenta, tenemos la media, la mediana y las otras características para las señales normales y para las señales anormales. Estos valores se encuentran separados
razonablemente bien, entonces puedo decir que los puedo utilizar. Ahora, tal vez estas sean pocas características, por lo cual agregaremos más características a nuestros datos, como la desviación de la media absoluta, algunos cuantiles y el rango intercuantil. Nuevamente, como les decía, esto fue desarrollado con un algoritmo que hicimos previamente y lo utilizamos en una función automatizada de MATLAB. Una vez que se acaben de cargar los datos, voy a crear una tabla, que es lo que está sucediendo aquí, y de hecho ustedes la van a poder visualizar en el workspace de MATLAB. Ahora ya tengo aquí mi tabla con las características, voy a darle doble clic y si se dan cuenta tengo cada uno de los valores que calculé para todas mis señales. Y además he colocado la clase a la que pertenecen cada uno de estos valores. Es importante decirles que estos valores que ven aquí de cada una de las columnas está haciendo referencia al cálculo sobre toda la señal. Entonces, este es sobre la primera señal, sobre la segunda señal, sobre la tercera señal y así sucesivamente. Bien, voy a preparar mis datos para hacer el entrenamiento. Hace un momento les comentaba que es necesario tener un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de prueba. La recomendación es tener entre el 60 y el 90% de los datos para poder realizar el entrenamiento y lo que resta tenerlo para poder hacer las pruebas del algoritmo. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una función que se llama cbPartition, que me va a indicar cuál es el porcentaje de datos que me voy a quedar para hacer las pruebas, y es lo que están viendo aquí. Me quedo con el 20% y lo demás va a ser para los datos de entrenamiento. Después creo un par de tablas mucho más pequeñas en las cuales yo entreno, o son los datos para entrenar mi red y los datos para poder tener las pruebas del algoritmo. Y al final lo que estoy haciendo es un pequeño resumen acerca de estos dos conjuntos de datos. Si se dan cuenta, para los datos que son de entrenamiento, tengo un 3.942 muestras normales y 582 muestras anormales, mientras que para los datos de prueba tengo 995 datos normales y 136 datos anormales. Ahora, ya tengo todo el preprocesamiento, lo que debo de hacer es entrenar el modelo. La ventaja de utilizar MATLAB es que nos va a permitir trabajar con diferentes aplicaciones o con el código. En este caso, en ambos ejemplos voy a usar una aplicación. La aplicación en particular para este caso, que es el caso de Machine Learning, es la aplicación Classification Learner. Esta se encuentra en la pestaña de aplicaciones y si buscamos un poco más, la encontraremos dentro de Machine Learning y Deep Learning. Yo la tengo seleccionada como una de las favoritas, pero puedo darle clic sin ningún problema para que sea abierta la aplicación por MATLAB. Algo que es importante es que la aplicación me va a permitir automatizar el trabajo. Es decir, una vez que yo termine de hacer el desarrollo que necesito, voy a poder trabajar con el código si así lo requiero. Para poder trabajar con las aplicaciones de MATLAB, todas empiezan de izquierda y terminan hacia la derecha. Entonces empezamos con una nueva sesión y terminamos tal vez con la exportación del modelo. Puede ser más grande la ventana para que puedan ver cómo vamos a trabajar con ella. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva sesión. Puedo obtener los archivos de un archivo como tal o los datos de un archivo o del workspace directamente. En este caso ya están en el workspace, por ello voy a tomarlos de aquí. Se abre una pequeña ventana donde me va a permitir hacer la selección de los datos. Como necesito entrenar un modelo, voy a elegir los datos de entrenamiento que preprocesé. Aquí tengo todos los predictores, las características que obtuve, y si se dan cuenta, de forma automática MATLAB las selecciona todas excepto la última, porque la última es la clase o la forma de la etiqueta que tienen mis datos. Después puedo seleccionar algunos de los algoritmos para poder hacer el entrenamiento. En este caso vamos a utilizar validación cruzada con 5 grupos. Esto quiere decir que todos los datos que tengo disponibles aquí van a ser partidos en 5 grupos. Se va a entrenar primero el modelo con 4 de esos grupos. Vamos a dejar uno libre. Y después se va a probar ese algoritmo con esos datos que quedaron libres. Una vez terminado este proceso, se sigue con el siguiente conjunto de datos. Tomo los 4 restantes, entreno y pruebo con ese modelo y así hasta finalizar los 5 grupos y para hacer las pruebas, en este caso en particular, no voy a seleccionar nada. Una vez que seleccione los datos y seleccione el método en el cual voy a basar mi modelo, voy a dar clic en iniciar sesión. Iniciando sesión, lo que ustedes van a ver es el conjunto de datos que yo tengo disponibles y el modelo que tal vez puedo entrenar de
Forma inicial. Los datos o estas gráficas de dispersión que ustedes ven aquí se relacionan con los diferentes valores y cómo están relacionados unos entre otros. Yo puedo cambiar los valores y ver cada uno de los gráficos sin ningún problema. Una vez que ya cargué los datos, puedo también seleccionar algunas otras características, realizar análisis de componentes principales o optimizar mi modelo de alguna forma. Otra cosa que también puedo realizar y que me permite la aplicación es aplicar un modelo en específico. Como les decía previamente, están análisis discriminante, máquinas de soporte vectorial, eh, árboles de decisión o redes neuronales. Otra ventaja que me indica MATLAB aquí es que yo puedo entrenar todos los modelos que se entrenen de forma rápida, todos o todos aquellos que me van a entregar un modelo lineal. En este caso voy a utilizar la opción de entrenar todos los que se pueden entrenar de forma rápida. De la misma manera, como pasó hace un momento, ustedes van a poder ver un resumen de cada uno de los algoritmos una vez que sean entrenados. El siguiente paso es entrenar los modelos. En este caso puedo utilizar cómputo en paralelo si tengo la herramienta instalada o entrenar los modelos de forma automática. Puedo entrenar todos los modelos o entrenar los modelos seleccionados. En este caso le voy a dar clic a que se entrenen todos los modelos. La aplicación por defecto va a empezar a funcionar, va a empezar a trabajar y va a desarrollar y entrenar cada uno de los algoritmos que yo tengo. Como se pueden dar cuenta del lado izquierdo, cada vez que entreno un modelo, MATLAB genera un cuadrito en color blanco. Esto me está indicando la precisión y ese cuadro en color blanco me indica cuál es el modelo que tiene la mejor precisión. De forma automática selecciona uno, el primero de los cuales yo solicité en este caso, y me muestra alguna gráfica relacionada con este algoritmo. Voy a ir al algoritmo que tiene la mayor precisión, que en este caso es el final, y voy a poder darle clic para poder ver las características que tiene. Me dice cuál es la precisión, puedo ver cuáles son los hiperparámetros que tiene el elemento o el modelo, las características que se usaron y así sucesivamente. Entonces vean, este modelo tiene todas las características que yo tenía y si utilicé alguna clasificación o un optimizador, puedo verlo también aquí. El siguiente paso en nuestra aplicación sería ver alguno de los gráficos. Puedo darle clic para ver los gráficos de dispersión que se relacionan con el modelo y ver cuáles son los valores correctos e incorrectos que predijo el mismo. También puedo ver la matriz de confusión, que esta matriz me va a indicar cuántas veces ha predicho correctamente el modelo la clase correcta. En este caso, si yo veo la parte anormal, tengo 52 veces predicho que fue normal, pero si voy a la parte normal, tengo 3.890 veces que es correcto y 497 que es incorrecto. También puedo ver la relación de falsos positivos y los rangos de falsos que tengo en mi matriz de confusión. Una vez que ya tengo hecho el algoritmo o tengo colocado el algoritmo y tiene la precisión necesaria, supongamos que en este caso es así, puedo hacer la validación del modelo realizando pruebas con nuevos datos. Para esto, nuevamente voy a importar los datos en este botón y los voy a obtener del workspace. Selecciono de la misma forma que lo hice al inicio, pero ahora los datos de prueba nuevamente se clasifican de la misma forma y los voy a importar. Una vez importados estos datos, voy a poder probar los algoritmos. Nuevamente puedo probarlos todos o puedo probar el algoritmo seleccionado. Para hacer las cosas más sencillas, voy a seleccionar el algoritmo seleccionado y van a ver que va a cambiar el título de el modelo. No cambia su nombre, pero sí me dice que es la precisión para los datos de prueba y cambió de 87.9 a 88.2 y me muestra nuevamente el gráfico de la matriz de confusión. Si este modelo es correcto, supongamos en este caso que sí, puedo generar una función de MATLAB o puedo exportar el modelo, exportarlo hacia el workspace para poderlo volver a utilizar en el momento que lo necesite, o si requiero hacer algunos cambios, puedo dar clic y generar la función de forma automática. Está completamente documentada y además me indica cada uno de los pasos que estamos realizando en el algoritmo. Bien, dicho esto, voy a cerrar aquí y voy a regresar de este lado. Todo lo que les mencioné hace un momento se encuentra documentado en el ejemplo que les estamos brindando y además, para hacer la evaluación también está la información disponible. ¿Cuáles serían los siguientes pasos? Bueno, como se dieron cuenta, no soy un experto, entonces utilizamos
funciones estadísticas básicas, algunas un poquito más complejas, pero también tendrán acceso ustedes a un nuevo ejemplo relacionado con este tipo de algoritmos de Machine Learning, en el cual tomamos características que nos fueron brindadas por un experto en este tipo de señales, es decir, un médico. Bien, dicho esto, regresemos a nuestra presentación. Bien, ahora hablemos entonces de Deep Learning. Esto es solo un pequeño recordatorio entre las diferencias principales que hay entre el Machine Learning y Deep Learning. Como les dije, el Deep Learning es un subconjunto de Machine Learning que usa redes neuronales con muchas capas ocultas, mientras que el Machine Learning va a requerir de datos clasificados o etiquetados. Los modelos de Deep Learning o las redes neuronales aprenderán directamente de los datos. En general, el Deep Learning requiere una gran cantidad de datos, pues el modelo mejora mientras más datos están disponibles para él. Por otro lado, esto da como resultado que los modelos de Deep Learning sean computacionalmente intensivos, es decir, requieren muchos recursos de cómputo. Tradicionalmente, estos modelos son menos interpretables que los modelos que tenemos de Machine Learning, pero recientemente podemos desarrollar o han sido desarrolladas técnicas para interpretar el resultado que tiene este tipo de modelos. Ahora, como les decía, el Deep Learning utiliza redes neuronales que se inspiran en el cerebro humano. En la representación general de una red neuronal, como la pueden ver, consta de neuronas que están representadas por los círculos, organizadas por capas, que son los cuadrados que ustedes ven al fondo, o los rectángulos. Estas capas se organizan en combinaciones específicas que permiten poder aprender de los datos que nosotros estamos teniendo, que van a ser pesos y sesgos, y además trabajar con los hiperparámetros que va a tener el modelo como tal. Ese tipo de técnica se puede utilizar en la clasificación para obtener un valor categórico y en la regresión para obtener una relación de variables. Sin entrar demasiado en detalles, las capas pueden verse como bloques de Lego y estas se pueden ir apilando unas encima de otras. También se pueden reemplazar los bloques cada vez que se hace un procesamiento o podemos cambiarlos sin problemas. Hay algunas redes en las cuales la información se transmite mucho más rápido de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Durante las fases de entrenamiento, lo que nosotros vamos a aprender, es decir, los sesgos y los pesos, se van a ir ajustando dependiendo de los diferentes algoritmos que tengamos, como el descenso de gradiente, eh, SGDM, Adam u otros. Ahora bien, nosotros podemos utilizar dos tipos de técnicas para hacer procesamiento de señales. La primera de ellas es utilizar la técnica de redes neuronales recurrentes, en las cuales vamos a aprender las características y vamos a poder sin ningún problema entrenar nuestro modelo. O también podemos hacer un pequeño cambio, cambiar nuestra señal, dado que es una señal que se encuentra representada por impulsos, aplicar una transformada denominada wavelet, que nos va a permitir hacer el cambio o la transformación de tiempo a frecuencia. Y con este enfoque es el con el que vamos a trabajar nosotros, que se basa en redes neuronales convolucionales. Este tipo de redes fueron diseñadas originalmente para clasificar imágenes y consisten en combinaciones de capas, como lo hemos venido diciendo, que extraen diferentes características o aprenden diferentes características cada una de ellas de las imágenes que tenemos. Pueden ser bordes, manchas, formas u otras características que se presenten en las imágenes. Una ventaja que tiene es que hay muchos modelos previamente entrenados y estos también los podríamos usar para nuestras aplicaciones. Algo que es importante mencionar es que este tipo de redes neuronales suelen terminar en tres capas, una completamente conectada, que va a indicarnos una puntuación determinada hacia alguna de las em, categorías que tenemos, una softmax layer que va a convertir esta puntuación en una probabilidad y la capa de clasificación, es decir, la que terminará indicando en qué categoría termina el valor que tenemos al inicio de la red. El flujo de trabajo para este tipo de redes es el siguiente.
Debemos de definir las capas, establecer las opciones de entrenamiento, entrenar la red y vamos a estar repitiendo, como les había mencionado previamente, estos pasos, dado que es un proceso repetitivo y esto se hará hasta conseguir el modelo o la precisión deseada. Para entrenar estas redes tenemos dos enfoques. El primero de ellos es entrenar de cero la red, es decir, yo coloco todas las imágenes y obtengo mi red como tal. Algunas características para realizar este tipo de entrenamientos es que debo de tener muchísimas imágenes, debo de poder contar con un clúster o equipos que me permitan hacer entrenamiento, a veces hasta con GPU. El entrenamiento puede tardar bastante tiempo y la precisión del modelo para la ventaja es muy alta. ¿Por qué? Porque básicamente está aprendiendo las características de mi conjunto de datos. Pero hay otro enfoque que tal vez sea un poco más sencillo de utilizar, que es el enfoque de utilizar un modelo preentrenado, es decir, que alguien ya entrenó previamente y yo lo que voy a hacer es transferir el aprendizaje. Es decir, voy a utilizar mi conjunto de datos para que esta red ahora los clasifique sin necesidad de entrenar todos los datos como tal. La ventaja es que necesito menos imágenes, menos poder de cómputo, voy a tener mi modelo mucho más rápido, pero el modelo puede cambiar su precisión dependiendo de el modelo que yo utilicé para entrenar nuevamente o obtener nuevamente la clasificación de mis datos. Y es el que vamos a ocupar en este momento para nuestro ejemplo. El ejemplo es exactamente lo mismo. Vamos a trabajar con la misma señal, solo vamos a aplicar la transformada Wavelet para convertir nuestros datos en imágenes y después vamos a hacer la clasificación en normal y anormal. Si ustedes están interesados en cómo se haría este proceso con una red recurrente, pueden visualizarlo dando clic en el enlace que tienen disponible en la presentación. Muy bien, entonces vamos a MATLAB para ver esto. Para este segundo algoritmo voy a cerrar esta aplicación y voy a limpiar mi workspace. ¿Ok? Para esto voy a dar clic en el siguiente botón que ya tengo desarrollado y voy a abrir mi aplicación ahora. El siguiente archivo también es un LiveScript y está basado de forma similar en lo que hemos venido haciendo. Es exactamente lo mismo al principio y el preprocesamiento, que es una gran ventaja, es exactamente el mismo. Entonces voy a cargar mis datos, como tengo un LiveScript, puedo tener las salidas a la derecha o a la izquierda, mejor dicho a la derecha, o arriba abajo. En este caso lo voy a dejar de derecha a izquierda la visualización. Voy a volver a importar mis datos como lo habíamos hecho previamente. Después de haberlos importado y haber visto el resumen, son exactamente los mismos conjuntos de datos. Voy a volver a ver exactamente el mismo histograma y voy a volver a hacer la visualización de la primera señal, que es la señal de la representación. Nuevamente voy a hacer el preprocesamiento para quedarme con muestras o con conjuntos de datos basados en 9000 muestras. Otra vez fueron 5655 y si vuelvo a ver el histograma se va a ver exactamente igual que hace un momento. ¿Ok? Todo basado en 9000 muestras. Ahora vamos a extraer características. Para esto vamos a aplicar la transformada Wavelet a mi conjunto de datos que yo tengo aquí, en el cual antes que nada lo creé y dije todas estas señales van a ser un banco de datos para mi transformada y después con esta pequeña función que es WT, que es la transformada Wavelet, se la voy a aplicar a todos los datos. Finalmente voy a hacer la visualización de una de estas imágenes que se va a generar. La transformada Wavelet básicamente aplica impulsos a los datos y después me regresa cuál es la intensidad en frecuencia de cada una de estas señales. Y entonces ustedes van a poder visualizar algo como lo que se muestra a la derecha, que son las imágenes ya procesadas en cada una de las señales. Esto es para el primer conjunto de datos, es importante decirlo. Y lo que hicimos es lo siguiente, hicimos el cambio con la transformada Wavelet y podemos visualizar los valores mientras más intensos están en color amarillo y mientras menos intensos el valor que obtuvimos está en color azul. Ahora vamos a preparar nuestros datos para poder hacer el procesamiento. En este caso particular vamos a utilizar un Image Data Store. ¿Qué es esto? Bueno, es un tipo de variable que genera MATLAB que no va a cargar los datos en la memoria del equipo hasta que yo no los utilice para evitar
Llenar la memoria del equipo. Nuevamente vamos a utilizar entre el 60 y el 90% de los datos para entrenar el modelo y el resto para poder hacer las pruebas. Ok, en este caso vamos a utilizar el 80%. Como son imágenes, mejor dicho, lo que yo tengo disponible, voy a utilizar la función enfocada en ellas para obtener esta división de datos de entrenamiento y datos de prueba. Si ustedes en algún momento no conocen alguna de estas funciones, pueden pararse sobre ellas, dar clic derecho y visualizar la ayuda en Help Up. Una vez que yo doy clic, me indica la ayuda que tiene MATLAB. Puedo abrir sin ningún problema el explorador en donde está la herramienta y puedo hacer la visualización de la documentación. Vean, la ventaja es que viene toda la sintaxis, la descripción y algunos ejemplos que ustedes pueden ejecutar sin ningún problema en su sesión. Hecho esto, como les decía, me voy a quedar con el 80% de las imágenes para que sean imágenes de prueba y además de ello lo voy a hacer de forma aleatoria. Aquí estoy creando el Image Data Store y voy a ir hacia esta dirección que está aquí. Esta dirección está en archivos adicionales, Data CNN, y aquí van a estar todas las imágenes que yo tengo, tanto anormales como normales. ¿Ok? Voy a regresar a mi folder previo para que no haya ningún problema cuando yo intente llamar las imágenes. Lo ejecuto y voy a tener cargadas las imágenes. Nuevamente, ahora vamos a entrenar un modelo de clasificación, pero basado en una red neuronal. Para esto voy a utilizar la aplicación denominada Deep Network Designer. Nuevamente la pueden encontrar en la pestaña de aplicaciones y en el conjunto de aplicaciones basadas en Machine Learning y Deep Learning. Doy clic en ella y vamos a visualizar la aplicación. Esta aplicación, al igual que la aplicación que usamos previamente para los algoritmos enfocados en Machine Learning, me va a indicar cada uno de los pasos y vamos a ir trabajando de izquierda a derecha. Lo primero que vemos aquí es el menú de inicio, la página de inicio, en donde nosotros vamos a poder seleccionar si queremos generar una red neuronal en blanco, una red neuronal que ya se encuentra en el workspace o alguna red preentrenada. Ese va a ser el caso nuestro y en particular vamos a utilizar la red preentrenada denominada ResNet 18. Si ustedes quieren utilizar alguna de las redes que están colocadas aquí arriba, pueden hacerlo sin ningún problema. Solamente dan clic en instalar y se va a descargar de forma automática para poderla utilizar dentro de MATLAB. En este caso, como les decía, voy a utilizar la red ResNet 18 y voy a dar clic en abrir. Lo que ustedes van a visualizar en esta aplicación es cómo se ve la red armada como Legos, como les decíamos previamente. Podemos acercarnos con control y el scroll para ver cada una de las capas que componen la red y podemos también movernos hacia la zona de interés con el pequeño mouse. Lo que voy a hacer aquí es hacer transferencia de aprendizaje. Entonces recordarán que les mencioné que las redes neuronales convolucionales regularmente terminan en tres capas, que son las tres que están viendo en este momento. Esta red ya aprendió y tiene 1000 categorías para poder clasificar imágenes. Yo lo que voy a hacer es eliminar cada una de estas y voy a hacer que la red entienda ahora y entrene ahora mis datos. Para esto voy a obtener una capa completamente conectada y aquí es donde voy a tener que indicar el valor que necesito. En este caso las salidas son 2, ¿ok? Porque solamente tengo señales normales y anormales y después conecto. Una vez hecho esto, puedo agregar cualquiera de las capas que yo necesite, pero en particular voy a necesitar dos de salida. En este caso, la capa que va a convertir mis valores a probabilidades y la capa que va a ser la clasificación. Nuevamente voy a conectar cada una de estas y con esto es más que suficiente para poder tener mi red completamente conectada y que vaya a empezar a aprender de mis datos. Ahora, ya que tengo el diseño y lo he finalizado, voy a ir a la sección de los datos, a la pestañita de datos. Puedo importar los datos desde un Image Data Store o desde un Data Store. Puedo seleccionar la que más me convenga o dar clic en el botón en la parte superior para que me abra la interfase para importar. En lugar de un folder, en este caso, voy a elegir que sean datos de imágenes que se encuentran en mi workspace y solamente voy a utilizar las imágenes para entrenar el modelo.
Después, para hacer validación, le voy a decir que no haga ninguna validación en este momento. Y algo que es importante, las imágenes se van a volver a redimensionar porque la red neuronal entiende solamente un tamaño de entrada en las imágenes. Y esto lo va a hacer de forma automática. Ahora doy clic en importar y lo que voy a visualizar es cómo se ven las diferentes clases, cómo están el número de observaciones que yo tengo y además puedo hacer la visualización de las señales anormales y de las señales normales, es decir, cómo se verían cada una de ellas. Una vez que tengo los datos cargados, voy a dar clic en Training y voy a empezar a colocar las opciones que yo necesito para que se entrene el modelo. Entonces voy a dar clic en este engrane que dice Option Training y se va a abrir el siguiente menú. Puedo seleccionar diferentes solvers. En este caso voy a seleccionar el solver que está por defecto y el Initial Learning Rate o el Initial Learn Rate es cuánto se va a mover el algoritmo cada vez que haga una iteración. Después tengo la frecuencia de validación, el número máximo de épocas, es decir, cuántas veces voy a estar barriendo todos los datos y el tamaño del conjunto de datos que voy a estar tomando. En este caso voy a dejarlo en 15 para las épocas y en 16 para el conjunto de datos. Otro punto que es importante es el entorno de ejecución. El entorno de ejecución puede ser de forma automática. MATLAB selecciona cuál es el mejor o pueden seleccionar GPU, CPU, múltiples GPUs o que lo haga de forma paralela. En este caso lo voy a dejar en forma automática y todas las otras características y todos los otros puntos que puedo modificar lo voy a dejar tal y como está. Cierro esta aplicación y se han cargado ahora estas características, estas opciones de entrenamiento para mi red y para hacer el entrenamiento solamente doy clic en el botón de entrenar. Lo que va a hacer mi aplicación es importar la red, copiarla con las modificaciones que yo hice, importar los datos y me va a mostrar el avance o el progreso que tiene el entrenamiento de mi red. Como lo pueden ver, tengo la fecha, tengo cuánto se está tardando, cuántas épocas se han sido ejecutadas y el hardware en donde se están ejecutando. En este caso estoy trabajando con un GPU, dado que mi computadora lo tiene disponible. Una vez que termine el entrenamiento, voy a poder exportar el modelo sin ningún problema. Puedo exportar el modelo, generar código nuevamente como lo hicimos, exportar el modelo hacia Simulink o crear el experimento para poder hacer las modificaciones de los hiperparámetros que tiene el mismo. En este caso lo voy a exportar. De forma automática la aplicación me dice el nombre que tiene esta red neuronal y con la cual puedo estar trabajando. Le voy a dar clic en OK y voy a minimizar mi aplicación. Ahora, cada vez que yo entrene una red se va a estar enviando al Workspace con el mismo nombre. Y para evitar confusiones voy a cambiar el nombre de esta red. Esta red me indica cuáles son las capas, cómo están conectadas, las entradas y las salidas. Y para cambiar el nombre solamente voy hasta la parte superior y le pongo el nombre nuevo. En este caso es SGNet y es todo lo que necesito. Voy a cerrar la aplicación o la visualización de los datos y voy a empezar a trabajar. Nuevamente, todos y cada uno de los pasos que realicé previamente están mencionados en el ejemplo que tienen disponible. Ahora bien, una vez hecho esto, voy a trabajar con mi modelo, voy a utilizar la función de clasificación, le voy a decir, estoy utilizando mi nueva red, quiero que trabaje sobre el conjunto de imágenes de prueba y para hacer el cálculo de la precisión tenemos aquí esta pequeña ecuación. Después utilizo una matriz de confusión para visualizar la salida y con esto es más que suficiente. De esta manera yo puedo, sin ningún problema, ver la validación de los datos y si se dan cuenta, con un conjunto menor de imágenes obtengo valores de precisión similares a los que obtuve con los algoritmos previamente realizados. ¿Cómo mejoraríamos la precisión? Agregando una mayor cantidad de imágenes o más señales también puede ser posible. O tal vez utilizando una red neuronal distinta. Otra forma en la cual ustedes pueden realizar este entrenamiento es de forma programática, es decir, con código. Ustedes pueden importar la red, obtener las capas de esta red y hacer los cambios. Es decir, primero creamos las nuevas capas y después las reemplazamos en el mismo lugar. Una vez hecho esto, lo que van a realizar es la configuración de las opciones de entrenamiento. Para esto utilizan la función de Training Options con cada uno de las opciones que tenían. Si se dan cuenta, están
por pares, es decir, yo tengo el Initial Learning Rate y lo coloco con el valor necesario. Si ustedes necesitan o quieren visualizar el progreso del entrenamiento, seleccionan Plots y indican cuál es el gráfico que quieren ver. La ventaja que tiene esto es que vamos a utilizar la función Train Network para poder entrenar las imágenes. Vamos a entrenar con el conjunto de entrenamiento y vamos a entrenar nuestra red basada en las opciones. Es decir, es Train Network, los datos que voy a entrenar, la red que debo de entrenar y las opciones que tiene esta red para finalmente volver a hacer el entrenamiento y las pruebas necesarias. Muy bien, dicho esto, vamos a regresar a la presentación. Para finalizar el día de hoy, les voy a hablar acerca de algunos recursos que están disponibles en el caso de que estén interesados en aprender más acerca de estas técnicas que estamos viendo el día de hoy. Lo que vimos hace un momento es el flujo de trabajo que tuvimos. Trabajamos con los primeros 2 puntos, con las primeras 2 partes de este proceso, pero ustedes pueden apoyarse para continuar con las demás. Para la limpieza de datos tenemos diferentes aplicaciones para etiquetado de señales, audio, imágenes y video. En el caso de poner a punto nuestro modelo, pueden generar el modelo con experimento o en formato de experimento para poder hacer las modificaciones que sean necesarias. Si quieren trabajar o tienen disponibles algunos algoritmos en algún otro lenguaje, pueden hacer interoperabilidad los modelos o MATLAB mientras estos se encuentren en el formato ONNX o con este tipo de forma, ya sea de TensorFlow, de Café, etcétera, pueden importarlo y trabajar directamente de MATLAB. Y además, para las partes y el formato de despliegue, tenemos un par de videos que les pueden ser de utilidad, tanto para cómo se trabaja en la nube como para hacer las implementaciones en PLCs de inteligencia artificial. Además de esto, tenemos el desafío que es usar Machine Learning o Deep Learning. Aquí en esta pequeña tabla ustedes pueden ver cuál sería la mejor opción. Si yo tengo un dominio bastante amplio de los datos con los que estoy trabajando, pero mi modelo no debe de ser tan complejo, puedo usar Machine Learning y sacar las características necesarias. Si tengo muchos datos, no conozco tanto el modelo, puedo utilizar Deep Learning sin problemas, sin procesar para obtener el modelo. Y aquí ustedes se pueden basar sin ningún problema en cada una de las opciones que les estamos brindando. Para entrenarse en estos conocimientos, existen 2 capacitaciones. Una de ellas es Machine Learning con MATLAB, que se encuentra en inglés. Para poder iniciar con este tipo de entrenamiento, recomendamos que tengan los conocimientos de fundamentos de MATLAB y lo mismo para Deep Learning. También es un curso enfocado solamente en la parte de Deep Learning. Hay un curso OnRAP de 2 horas que se solicita como previo, además de tener los conocimientos fundamentales de MATLAB. Bien, dicho esto, esta fue la información que vimos el día de hoy. Hablamos de la introducción, inteligencia artificial, machine learning y deep learning, sus diferencias y cómo pueden entrenarse en relación a estas técnicas de creación de modelos. Si tienen alguna duda, yo con gusto puedo apoyarles en la solución. Aquí tienen mis datos, están en pantalla. No duden en contactarnos y les agradecemos haber estado con nosotros en esta presentación.